Pues buenas tardes a todos y en primer lugar siento no estar con vosotros en esta fabulosa iniciativa que tenéis de discutir de temas importantes y en una forma tan coral y tan diversa, ¿no? He ido alguna vez a estar con vosotros y gracias a Fina, pues bueno, os he conocido bueno, pues he estado en alguna de las reuniones que hacéis y hoy os voy a presentar yo algo porque Fina me pidió a ver si podía hacer algún em, comentario, alguna presentación, alguna introducción a un tema que es muy relevante como es el de la película que acabáis de ver, ¿no? Entonces he preparado una pequeña presentación, a ver si es un cuarto de hora aproximadamente, que sitúa el tema y luego pues espero dar pie a la discusión que podáis tener. Y la película es, bueno, es una gran película y es una película que trata muchos temas y bueno, yo me he centrado un poco en los ensayos clínicos porque son quizá muy desconocidos y son enormemente importantes, ¿no? En relación con la empresa farmacéutica y con la salud. Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación. La presentación que espero se os comparta o se os haya compartido, pues en cada diapositiva debajo veréis links que permiten entrar en los temas que voy tocando con más profundidad para los que tengáis curiosidad o necesidad de conocer más, ¿no? Para que veáis un poco de dónde salió la información. Y sin más, pues bueno, pues voy a entrar en materia, ¿no? La película, como os digo, trata muchísimos temas, ¿no? Y uno de ellos es la relación con la empresa farmacéutica, la salud y los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, para empezar, esto está entre la medicina y la economía, entre la salud y el dinero, como pongo aquí en la presentación, y realmente es un tema muy escabroso, pero muy importante, ¿no? Y es fácil culpar a la empresa farmacéutica de todos los males, pero vamos a ver que no todo es así, que hay cosas que son realmente muy importantes y que no conocemos, ¿sí? Particularmente en el país en el que estamos, pues los ensayos clínicos son particularmente importantes, ¿no? Y a mí me gusta mucho empezar por el principio y el principio de las medicinas, ¿no? Que es donde está quizá el tema de los ensayos clínicos más centrado en la película, pues es algo que empieza en la propia evolución, ¿no? Cuando uno se pone a mirar de dónde viene el uso de medicinas, pues se encuentra que ya los chimpancés son capaces de seleccionar determinadas plantas y elementos de su entorno que les permiten, bueno, pues tener cierta farmacopea a su disposición y la conocen. Y de hecho se está investigando cómo utilizar ese conocimiento que tienen para ver si somos capaces de investigar y de conocer algunas medicinas que ahora mismo no conocemos que están en la naturaleza. Aquí os pongo dos artículos, uno de ellos, pues este que es muy reciente, del año pasado, donde se ve un orangután, que aquí veis un poco una herida que tiene en la cara, en la mejilla derecha, y busca unas plantas que le permiten curarse, ¿no? De junio de 22 a agosto del 22, pues se ha curado gracias al uso de estas plantas, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que la naturaleza nos enseña que el uso de medicinas disponibles a nuestro alrededor es algo absolutamente em, en la base de nuestro desarrollo evolutivo, incluso pues antes de nuestra especie ya existía este conocimiento en estas especies, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el ser humano obviamente es utilizar este conocimiento y ya se encuentra por ejemplo, en tumbas o en restos de prehistóricos, ya se encuentran en algunos casos plantas de potencial uso medicinal y es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo, cómo usar medicinas, cómo usar elementos que nos rodean para diferentes tratamientos. Y esto ha ido evolucionando desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? En Egipto y se tiene uno de los primeros registros de cómo se preparaban medicinas, qué tipo de elementos se necesitaban, etcétera, en papiros de hace más de 5.000 años. Y obviamente la evolución ha ido dando cada vez más conocimiento, ¿no? Si Fina se acuerda, en Dubrovnik estuvimos en una de las primeras farmacias del mundo, que es del siglo XIV, y desde entonces, bueno, pues se han ido desarrollando muchas cosas hasta lo que nos encontramos hoy en día, que es una enorme diversidad de tecnologías disponibles a nuestro alcance en la farmacia, tanto de casa
como en la hospitalaria, ¿no? Esto ha tenido, como tantos otros desarrollos tecnológicos, una evolución impresionante a lo largo de los últimos siglos, especialmente en los 2 o 3 últimos siglos, donde el desarrollo ha sido sencillamente exponencial, ¿no? En España, para que nos hagamos una idea, el primer medicamento aprobado oficialmente por la Agencia Española de Medicamento, que es quien los aprueba, pues tiene ya 90 y casi 100 años, que fue la aspirina de 500 miligramos de Bayer, ¿no? Y actualmente disponemos de 15.628 medicamentos autorizados, la mayor parte disponibles con prescripción médica, ¿no? El 92% solo se dan si hay prescripción médica. Solo 1.030 fármacos de uso común se venden en la farmacia y no necesitan receta. Pues ahí tenemos, yo qué sé, pues muchos de aspirinas, cosas muy, muy básicas. La mayor parte de ellos se hace necesario tener una receta, ¿no? Hay más de 2.000 principios activos, hay más de 30.000 presentaciones y como veis la complejidad de fármacos es enorme, ¿no? Para que nos hagáis una idea, el gasto en 2024 en España fue de 13.345 millones de euros con un crecimiento de casi un 5% frente a 2023, ¿no? Entonces, desde que alguien tiene una sustancia o conoce una sustancia y hasta que eso se lleva al que lo podamos usar, bien con receta o bien sin receta, pues hay un proceso súper complejo, ¿no? En la película pues se ve cómo se experimenta de una manera poco ética y poco eh, humana en pacientes de una manera no controlada, pues desde que hay un conocimiento de la naturaleza, de experimentaciones, etcétera, hasta que se usa, pues hay un proceso enorme que es el proceso de ensayos clínicos, que es el que voy a entrar yo en esto, ¿no? Y es un proceso que, bueno, si uno mira atrás, pues una de las primeras referencias que hay es en la Biblia, donde se hace un pequeño ensayo clínico con tema de alimentación para ver cómo la alimentación puede influir en un mejor rendimiento del ejército, ¿no? Y es hasta el siglo XVIII realmente cuando se empieza a hacer un control de los ensayos clínicos a través de de experimentos que miraban si la vitamina C a través del limón o de otros cítricos eran capaces de solventar el escorbuto, cosa que se vio que era así. A la economía estaba muy relacionada y de hecho, a pesar de que se vio que esto era importante, no se dio porque era muy caro. En aquel momento los limones eran muy caros y no se hizo. Y luego, bueno, pues obviamente se vio que la importancia era tan tremenda que se metió en obligatorio el uso de vitamina C en viajes por mar, pero se usó la lima que era más barata. Es decir, desde el punto de vista económico ya están la salud y la economía relacionadas desde el primer momento de los ensayos clínicos, ¿no? En el siglo XIX pues hubo también varios desarrollos, el uso del placebo, y en el siglo XX es cuando se hace un desarrollo sencillamente exponencial, ¿no? Se empiezan a introducir elementos de doble ciego, en el cual ni el paciente ni el médico sabe el tratamiento que se está dando, el uso de ensayos controlados randomizados, es decir, que se hacen aleatoriamente, la introducción de los códigos éticos a partir de todas las barbaridades que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, la declaración de Helsinki para controlar toda la experimentación con humanos y mucha legislación que se ha ido poniendo en marcha para asegurar que todo lo que tenemos como fármaco tiene las máximas seguridades, ¿no? Esto se ha hecho con una evolución, como veis, pues enorme durante el siglo XX y que obviamente se sigue mirando con mucha importancia debido a la enorme importancia que tiene todo lo que está relacionado con fármacos y salud humana, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos son procesos muy complejos que llevan a experimentar con sustancias o elementos que pueden ser útiles para la salud humana principalmente y es un proceso muy complejo que tiene varias fases, ¿no? Y aquí se determinan las 4 fases principales. A veces hay una fase cero que mira farmacodinámica y farmacocinética y se mira en pacientes muy pocas personas, ¿no? Esto se mira en condiciones muy concretas, pero normalmente la mayor parte de los ensayos clínicos empieza con una primera fase que lo que primero evalúa es en pocos pacientes la seguridad y toxicidad de esta molécula, de este tratamiento que se está investigando. Una vez que la seguridad y toxicidad están asegurados que son correctas, pues se pasa a una segunda fase donde mira la efectividad del fármaco en una
una cantidad de pacientes mucho mayor, en cientos de pacientes en muchos casos, y cuando esto ya se ha visto que el fármaco hace lo que supuestamente debe hacer y es seguro y no es tóxico, se pasa a ensayos mucho más grandes con cientos o miles de pacientes comparándolo con el tratamiento estándar si existiera, ¿no? Y si es mejor el nuevo tratamiento que el anterior es cuando se pone en marcha la aprobación. Si no, nos quedamos con lo que había, ¿no? Y luego hay una fase 4 que es una vez que el lanzamiento ya se ha hecho y está en marcha su comercialización, a veces hay que hacer seguimiento porque a veces los tratamientos pueden ser por decenas de años, ¿no? Hay tratamientos oncológicos que duran mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento post lanzamiento y esto se hace en las fases 4 y a veces es muy costoso y puede ser de muchísimos pacientes en estos casos, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de la cantidad de fármacos que pasan los filtros, ¿no? De las diferentes fases, normalmente las fases de desarrollo de las diferentes sustancias pueden ser de 5 a 6 años, de los cuales miles de compuestos se quedan con pocos cientos de compuestos, y las fases 1, 2 y 3 al final terminan filtrando y solamente quedan muy pocos compuestos, ¿no? Y al final, de cada miles de compuestos, de cada 15, 20 mil compuestos, uno se aprueba por las legislaciones o americana, la FDA, o la agencia europea en nuestro caso, ¿no? Al final son muchísimos años de desarrollo, de los cuales de miles de tratamientos posibles se aprueban muy pocos debido a todas estas fases de filtro que se tienen en cuenta, ¿no? Los costes de esto ya os podéis imaginar que son enormes. Aquí os pongo una gráfica donde se puede ver por distintos tipos de patologías y distintos tipos de fases cuál es aproximadamente el coste. Se pueden mirar en diferentes fuentes, pero vamos, los costes pueden ser de cientos de millones de euros el desarrollo de un fármaco. Y como veis en la diapositiva anterior, muchos de ellos se caen por el camino, con lo cual los costes que están asociados a los fallos también repercuten en la economía de las empresas, y esto hace que los que se aprueban al final, pues bueno, pues tenga que incluir el coste de los que de los que no han pasado los filtros, y esto repercute en los costes que tiene un fármaco al final del todo, ¿no? O sea, esto es un tema realmente importante. Si las empresas solo pusieran el coste del fármaco en base a lo que cuesta, etcétera, pues sería mucho más barato, pero tienen que repercutir muchas veces toda la inversión que se ha hecho alrededor, no en el ensayo clínico que ha salido exitoso, sino en todos los demás. Hay una serie de consideraciones éticas cada vez más importantes. La regulación es tremenda, cada vez más importante. Esto hace que sea muy difícil a veces conseguir que un fármaco se apruebe. Tiene que haber un consentimiento informado y voluntario por parte de la persona que está sometida a un ensayo clínico. Si no es voluntario e informado, no es legal. Esto se considera no legal. Tiene que ser, obviamente, para el beneficio de las personas. Y hay muchísima revisión por comités éticos, normativas internacionales, protección de datos, etcétera, que hace que pasar un ensayo clínico sea tremendamente complicado en nuestros días y costoso, y por eso lleva todos estos años que habéis visto en la diapositiva anterior. Una cosa muy importante en los ensayos clínicos es la diversidad y los sesgos, porque imaginaos que un ensayo clínico se hace solo en ratones macho. Y luego se prueba en personas que son varones. Y al final la aprobación es para todo el mundo. Pues puede ser que en mujeres esto no termine de funcionar, o en niños no termine de funcionar, o en otra raza, porque a veces muchos de los fármacos se hacen para la población occidental, no para las poblaciones que hay, por ejemplo, en África, por desgracia. Entonces, en los ensayos clínicos hay que considerar toda la diversidad para la cual el fármaco debe ser usado, y cuando esto no se hace bien y los sesgos tienen lugar, pueden ocurrir desgracias como la que podéis ver en estos artículos, ¿no? Este artículo que os pongo aquí abajo, el International Journal of Clinical Pharmacology, demuestra todas las desgracias y tragedias que han pasado. Algunas de ellas es porque el ensayo clínico no se probó en mujeres embarazadas. Por ejemplo, el caso de algunos fármacos donde no se probó en mujeres embarazadas, y cuando las mujeres embarazadas lo tomaron, pues resulta que generaba problemas enormes en los fetos, ¿no? Entonces, esto a veces viene por el sesgo, no es porque uno lo haya querido hacer así. Entonces, esto hay que tenerlo súper en cuenta para el desarrollo de estos fármacos, ¿no? ¿Y cuántos ensayos clínicos totales hay a nivel mundial? Pues bueno, pues en 2023, para que os hagáis una idea, fueron 22.000 ensayos clínicos nuevos, los cuales de ellos, la mayor parte de ellos se hacen en los países occidentales. China ha pasado en 2013 de ser un 8% a un 29%. China está evolucionando muchísimo. Estados Unidos se mantiene
en Estados Unidos en el 17% de los ensayos clínicos y Europa está, por desgracia, cada vez teniendo menos ensayos clínicos por diferentes razones. La mayor parte de los ensayos clínicos se hacen en oncología, aquí veis que es donde más ensayos clínicos hay y creciendo además. La otra parte muy importante de ellos se hacen en neurología, reumatología y cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, es decir, todas esas patologías que nos afectan. En enfermedades infecciosas también, de hecho están creciendo muchísimo. Pero aquí el number one, el número uno, como veis, es oncología con diferencia. De hecho, en España, pues la principal causa de muerte ya del año pasado fue la oncología. Por desgracia, es una enfermedad que está asociada a la edad. Cada vez hay una población más mayor y hace que, bueno, pues tengamos un enorme coste humano y un enorme coste económico en el caso de la oncología. Y por eso hay muchísimos fármacos a nivel mundial que están sometidos digamos, a ensayos clínicos, ¿no? El tema de China no es baladí. Aquí fijaos que estos son el número de lo que serían drogas en Estados Unidos de 2014 a 2024, que hay una estabilización en los últimos años, y China, fijaos cómo viene aquí impresionante. Y no solo en pipeline de droga, ¿no? Es decir, en lo que serían nuevas drogas que van a venir, sino la investigación en oncología, por ejemplo, aquí veis China en azul, y los últimos años, fijaos, esta evolución también exponencial, es decir, China está viniendo ya no solo con cosas menores, sino que viene con muchísima investigación y muchísimos fármacos. Esto lo vamos a ver en los próximos 10, 15 años, y Europa, pues bueno, pues Europa está quedándose un poco atrás. Y España en el tema de los ensayos clínicos afortunadamente tiene una presencia muy importante, de hecho es uno de los principales países del mundo, aquí veis es el cuarto y está entre el tercer cuarto del mundo en ensayos clínicos, por detrás obviamente Estados Unidos o China, pero en una posición muy muy importante, ¿no? España es el país más importante de Europa en ensayos clínicos, hay una inversión que en 2021 fue de casi 800 millones y ahora es más de 1.000 millones de euros por parte de las empresas farmacéuticas en ensayos clínicos en España y esto es gracias a muchos elementos que hacen que España, igual que en trasplantes, por ejemplo, somos una potencia mundial, también lo somos para ensayos clínicos, ¿no? La mayor parte de nuestros ensayos clínicos se hacen en oncología, fijaros, 186 en 2023, el siguiente, reumatología, con 43 ensayos clínicos, y neurología con 43. Esto lo podéis ver más en detalle en la presentación que os dejo, ¿no? Y para que veáis un poco dónde están los focos mayoritariamente. Barcelona es un foco impresionante, hay muchísimos ensayos clínicos aquí, Madrid obviamente y Sevilla son los tres centros más importantes de donde se hacen ensayos clínicos y un ejemplo pues en Valle de Hebrón que tiene dos grandes institutos de investigación, el BIR donde se hacen muchos ensayos clínicos no relacionados con oncología, aunque algunos sí. Pues aquí fijaos, pues el 5% en cáncer, pero la mayor parte de ellos en enfermedades crónicas. Y donde está la enorme cantidad de ensayos clínicos en el Valdebrón es en el BIO, en el Instituto de Oncología del Vallebrón, donde se hacen una cantidad de ensayos clínicos brutales, ¿no? O sea, en 2023 había 534 ensayos clínicos en marcha, ¿no? O sea, estamos delante de una potencia mundial, en el caso de Vallebrón y otros hospitales del área de Barcelona, en ensayos clínicos, ¿no? ¿Y estos ensayos clínicos son importantes? Pues sí, pues porque tienen muchísimos beneficios. Ofrecen a los pacientes medicamentos innovadores entre 5 y 10 años antes de que se lancen. Además, en enfermedades raras es casi la única manera de tener un tratamiento y además permiten un ahorro, porque esto lo paga la farmacéutica y si tuviéramos que pagar lo que valen esos fármacos innovadores, el coste sanitario sería mucho mayor, con lo cual los ensayos clínicos en España son muy beneficiosos por estas tres razones y por algunas otras, pero estas tres muy, muy, muy tangibles, ¿no? Entonces, aquí hay una estrategia enorme, aquí os he puesto un link para que los que queráis investigar más de cuál es la estrategia de la industria farmacéutica en España, que es enorme y hay una enorme inversión por parte del Estado y por parte también de las empresas farmacéuticas, lo cual permite generar muchos empleos de calidad. Fina y yo hemos estado trabajando en una empresa de estas durante muchos años, ya puedo decir que es una empresa muy serias, donde la parte ética se mide muchísimo. Tanto es así que a veces limita mucho cómo las cosas, los fármacos llegan a la sociedad, porque hay tantos filtros que no llegan de manera inmediata, ¿no? Y esto es importante que las empresas tengan un cierto beneficio. Esto puede parecer muy egoísta, pero es que os voy a poner un ejemplo de lo que pasa cuando las empresas no ganan dinero o no son rentables en su negocio. Esto pasó con los antibióticos. El primer antibiótico descubierto de manera, digamos, moderna fue la
la penicilina, y la penicilina ya en el discurso de Fleming en el Nobel dijo que había que tener cuidado porque si no se cuidaba cómo funcionaba, se daba sin control, al final generaría resistencias porque las bacterias generan resistencias de manera natural a esto, ¿no? Entonces hubo durante los primeros 60, 70 años o 50 años del siglo XXI un montón de desarrollo de antibióticos. Estos antibióticos fueron al final teniendo costes muy bajos, y al final lo que pasó es que las empresas, siendo costes muy bajos, inversiones muy altas, porque ya habéis visto todos los filtros que hacen falta para tener un ensayo clínico aprobado, pues dejaron de invertir porque no tenían rendimiento. Entonces al final ahora lo que hay son muy pocos antibióticos nuevos, las bacterias se han ido haciendo resistentes a los antibióticos que se generaron en el siglo XX, y ahora tenemos un problemón y esto lo veréis en lo que es anuncios de vez en cuando, que las resistencias a antibióticos son un problemón. Entonces, claro, esto ahora está de vuelta porque la empresa no ha invertido porque no generaba beneficio. Entonces, esto, más que ser un tema baladí, es muy importante porque las empresas normalmente no son ONGs y si no ganan dinero no invierten. Entonces, aquí tiene que haber un equilibrio entre la inversión y el beneficio. Si no se hace bien, al final las empresas son muy reacias a invertir y podemos tener un problema de innovación cuando se mira 10, 20, 30, 40 años más hacia adelante, ¿no? Entonces, en el caso de la película, y ahora os doy pie un poco al debate, en los ensayos clínicos ya habéis visto, hay muchísimo control ético, es realmente muy difícil hacer una, una prueba que no es legal y no es ética, porque hay muchísimo control, no solo en España, sino en todo el mundo. Y aquí la primera pregunta es hasta qué punto las grandes corporaciones farmacéuticas pueden justificar sus acciones en nombre del progreso médico. ¿Salud y beneficio económico son compatibles? Esto es una discusión muy interesante que podéis tener en el foro. Otra que no he mencionado en la presentación, pero es muy importante, el colonialismo moderno. Podríamos haber hablado de medicinas o podríamos haber hablado de diamantes o de oro o de madera o de cualquier otra cosa en la que se explota África de una manera desgraciadamente muy frecuente. Yo cuando el otro día venía de Berlín hacia Barcelona en el taxi y me cogí un taxista que era africano, de Ghana, y me puso la cabeza como un bombo porque realmente, y tenía toda la razón, en África se ha explotado y se sigue explotando de manera tremenda en todo, no en la farmacéutica, en todo, a los pobres africanos. Esto realmente es lo que está en la película también. Esto cómo lo arreglamos, ¿no? Esto es una forma de colonialismo moderno, ¿no? Lo que está pasando aquí, la explotación económica de África. Y la segunda, la responsabilidad social, que la película lo plantea también muy bien, es papel deberíamos tener nosotros los ciudadanos para denunciar las injusticias globales, cuando esto además a veces puede influir mucho en la seguridad de cada uno, ¿no? Entonces estos tres puntos pueden ser interesantes para el debate, y con esto, bueno, pues yo me gustaría dejaros un poco con el debate, agradeceros muchísimo la oportunidad de explicar esto y que espero en próximas ocasiones estar con vosotros, y muchas gracias a Fina y a todo el comité organizador por darme la oportunidad de contaros esta historia. Así que sin más, dejaros con el debate y muchas gracias por todo.